Gloria al Señor. Quisiera que, si me acompañan en sus Biblias, al Salmo 3, versículo 1. Y dice la palabra del Señor: Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te ruego que la palabra esta noche sea totalmente tuya. Bendícela, Señor, y llénala con tu presencia, y déjanos, Señor, sentir el poder de tu palabra en nuestros corazones. Padre Santo, háblanos, por favor, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Gloria a ti. Pueden sentarse, mis hermanos amados. Oración y protección es nuestro tema de esta noche. ¿A cuántos no nos ha tocado ser perseguidos? De alguna manera, ya sea por personas, ya sea por circunstancias, pero esa sensación de persecución es algo terrible en la vida nuestra, y créanme que tarde o temprano eso viene a la vida, porque no nos escapamos de tener dificultades o tener momentos duros y difíciles. Nosotros tenemos que tomar en consideración este Salmo 3 cuando nos sentimos en persecución, cuando nos sentimos abatidos. David era un hombre que en su vida tuvo que aprender a madurar de la forma dura. No aprendió de la forma dócil, sino tuvo que aprender de la forma dura, porque él en su vida, así como hizo cosas tremendas como derrotar a Goliat, también cometió errores tan grandes como quitarle la vida a Urías para luego tomar a su esposa. Entonces, David es un hombre de contrastes, y creo que se puede identificar con cualquiera de nosotros, porque todos nosotros somos personajes de contrastes. Tenemos altos y bajos en nuestra vida, pero la realidad es que las persecuciones en la vida del cristiano tienen un motivo y una razón de ser, y muchas veces sentimos esa persecución porque la realidad es que Dios quiere tratar con nosotros. Dios quiere enderezar nuestro camino, y así como lo hizo con David, así lo hizo también y lo va a hacer con cada uno de nosotros. Fíjense que David fue ungido por rey siendo muy joven. Si ustedes se recuerdan, llegó Samuel a ungirlo, pero no tomó inmediatamente el reinado, sino tuvo que pasar muchísimo tiempo y tuvieron que pasar muchas pruebas para que él empezara a reinar en Hebrón. Y después de estar un tiempo en Hebrón, ya reinó sobre Israel. Pero notemos que no fue todo de inmediato. A veces Dios nos ofrece bendiciones y queremos que sean inmediatas, queremos que sean en el instante, como que son sopitas Lucky Men. Queremos que rapidito se haga de la presencia y la voluntad de Dios ahí en nuestra vida. Y la verdad es que no es así, hermanos. Hay que pasar por procesos. David fue perseguido por Saúl, creo que más de 10 años. Luego tuvo otra serie de enemigos, también su propio hijo Absalón casi lo derroca, y estuvo a punto de quitarle incluso la vida a su propio papá. Entonces David tuvo que pasar por momentos muy difíciles y aprender a madurar de una forma dura. Ojalá nosotros no seamos tan difíciles con Dios y aprendamos pronto y no esperemos a no hacerlo. Saben, yo oía esta semana un testimonio, y creo que fue hoy, no sé si fue hoy, que oí que alguien hablaba en una iglesia y ministraba con muletas. No sé si era porque estaba impedido de la pierna, porque literalmente no tenía pierna, pero este joven decía en su plática: yo pasé 10 años alejado de Dios, y me decía mi madre: vení a la iglesia, reconciliar con el Señor, acércate a Dios, y yo no quería. Ahora lo sirvo, pero perdí una pierna para entender que tenía que buscar a Dios. Entonces es tremendo llegar a eso, pues perder una pierna para buscar a Dios, o perder la vista, o perder el oído, o perder algo para buscar a Dios. Creo que debemos de hacerlo cuando tenemos buena vida y estamos en paz y en salud. Tenemos que buscar a Dios, hermanos, porque vienen tiempos difíciles, y la verdad es que llamaba mi atención, y hoy en la mañana lo mencionaba, cómo el culto directo a Satanás se está evidenciando en los Estados Unidos, y cómo hay grupos muy grandes de personas que ya se destaparon y quieren que toda la gente se destape, porque miren, hermanos, hablar lo que es, nuestro mundo está tan corrompido que mucha gente, aunque no lo acepte, adora a Satanás, porque vive para lo material, para la corrupción y para hacer cosas que no son buenas. Entonces nosotros, como hijos de Dios e hijos de luz, tenemos que tratar de cambiar eso. Dice: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Fíjese cuántos enemigos tenía él. Al principio de su vida, ¿dónde estaba? Anónimo, cuidando un grupo de ovejas. Pero después Dios lo saca del anonimato y lo lleva a la vida pública y política.
Y ahí es donde dice él, tengo muchos adversarios, incluido, como le digo, su hijo Absalón, porque este salmo está inspirado en esa etapa de su vida tan dura y tan difícil. Ahora, David vivió una vida peligrosa. Tuvo que huir muchas veces, tuvo que salvarse de la muerte por su habilidad guerrera o muchas veces por su intuición, pero por el Señor que lo libraba. Tuvo que librarse muchas veces de su mal carácter. ¿Se recuerda usted con Nabal cómo se enojó y quería ir a destruirlo? Y Abigail fue una mujer sabia y supo detenerlo. Y así muchas cosas que hizo David. Fíjese que en una ocasión él iba a tomar una ciudad, creo que era Jerusalén, y le dijeron que aunque ciegos y cojos salieran, lo iban a derrotar. Y a raíz de eso David no quería ver ni ciegos ni cojos ni nada de eso en su reino, porque era muy apasionado, se sintió ofendido que dijeran que él no tenía capacidad ni para pelear con gente que estuviera limitada físicamente. Entonces era un hombre sanguíneo, era un hombre bien especial, pero la realidad es que él tuvo que bajar, como lo que cantábamos hoy, es necesario que tú crezcas y que yo mengue. Lo tuvo que aprender y lo aprendió. Por eso escribió algo tan hermoso como lo es este salmo. Todos nos enfrentamos a muchos peligros. ¿Sabe? Hace unos días el pastor comentaba que por poco perdemos la vida por una persona imprudente que venía a toda velocidad y por poquito y nos choca. Y fue realmente un momento para nosotros de susto. Tal vez Miguelito decía, ay, ustedes están exagerados, pero la realidad es que el carro iba a pegar donde él iba sentado. Yo creo que si hubiera pegado y estuviera en un intensivo, no diría que exagerados, porque la velocidad que el carro traía era una velocidad alta. Entonces, fíjese que dice la ley de Newton que se duplica. O sea que si hubiera venido a 140 y nos pega, es como que el impacto hubiera sido a 280 kilómetros por hora. Entonces es un golpe en un carrito como el mío, como le dije a Betty, este hombre nos hace tapitas, porque mi carrito es pequeñito. Entonces Dios nos libró, y así saber de cuántas cosas, como decía el pastor el domingo, nos libra. Dios nos libra a diario, hermanos. Y aquí David está reconociendo esa protección y ese cuidado que Dios tiene para con nosotros. Ahora, si leemos los versículos 2 y 3, dice: muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Sela, dice. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. El pastor nos enseñó que Sela era como una pausa, como una indicación de aumentar el volumen o del ritmo. Realmente yo estaba investigando y eso de Sela es bien curioso, porque no está definido totalmente qué significaba, porque era un término para dirigir a los músicos que cantaban los salmos. Recordemos que cada salmo era un canto, entonces daba instrucciones, como un director va dándole instrucciones a los diferentes grupos de viento, de cuerdas, y va dando instrucciones para darle el sentido a la música. Incluso estaba viendo un programa en donde una persona explicaba que la sexta sinfonía de Beethoven era una sinfonía hecha de una manera muy diferente a como se habían venido haciendo las sinfonías, porque en esta sinfonía él iba a contar una historia con música. Entonces él tenía que hacer sentir a las personas la historia a través de solo la música. Y eso es difícil si no hay un narrador, si no hay personajes interpretando la escena. Imagínese transportar a la gente con esa sinfonía a la imagen de lo que él quería transmitir y decir con su sinfonía. Entonces es una sinfonía muy especial, esa sexta sinfonía. La quinta es muy famosa, ¿verdad? Pero la sexta sinfonía fue el inicio de una etapa en la vida musical de él, en donde se marcó la excelencia y el alto nivel musical que él tenía. Entonces David de igual forma daba instrucciones. Ahora, hubo algo que leí de esta palabrita Sela que me llamó mi atención. Muchos creen que significa hacer una pausa. Y fíjense que otros dicen que el vocablo viene de la palabra pesar. Así como se pesaba la mercadería, así como se pesaba el dinero, así también él dice en este momento, como quien dice, pesen lo que estamos diciendo. Y si notan ustedes, leímos el primero y en el segundo verso dice Sela. Es como que él dijera, de lo que acabo de decir, piensen y pesen lo que les estoy diciendo. Entiendan el significado profundo de decirle a Dios: cuántos enemigos tengo ahora, se han multiplicado, Señor,
pero tú eres un escudo, dice en el verso 3, alrededor de mí. Porque hermanos, tenemos enemigos todos y estamos rodeados y muchas veces ni nos damos cuenta. Hoy hablaba el pastor de ponerse la armadura. ¿Cuántos cristianos viven sin ponerse la armadura de Dios de Efesios 6? ¿Cuántas personas andan por la vida como hijos de Dios sin vestir la armadura de Dios? Mire, yo no entiendo cómo se atreven a salir a un mundo tan lleno de oscuridad y pecado sin ponerse la cobertura de la sangre de Cristo, la armadura de Dios, e invocar el nombre de Dios cada vez que salimos de la casa. Mi esposa es la que siempre dice, vamos a orar. Dios bendiga a Betty, que ella siempre dice, oremos. Antes de irnos, antes de salir, ella dice, oremos. Y todos oramos en el carro. A veces ni ganas tiene uno, hermano, si uno es bien honesto, ni ganas de orar tiene uno a veces. Está como con la carrera del día ya no quiere uno ponerle atención a la oración. Pero nos ocurrió algo hace unos días, un par de días. Agarramos una ruta para evitar tráfico y es una gran subida con ganchos. Y fíjense que veníamos en el carrito y al carrito se le calentó el clutch. Entonces ya no caminó. Entonces tuvimos que pararnos y mi hija tenía que llegar a su trabajo. Yo tenía de saldo en mi teléfono 900 quetzales porque mi hija me regaló un teléfono y me regalaron 1000 quetzales de saldo. Pero yo como casi no llamo tenía 900. Y cuando agarré el teléfono para llamar se había vencido porque un mes tardaba. Entonces ese día se me venció el saldo, entonces no tenía saldo. Y cargaba 2 teléfonos sin saldo. Entonces me quedé ahí parado y empecé a ponerme nervioso. Pero cuando íbamos hacia arriba, había un joven con una camionetía. Había un bus que también por lo mismo se quedó. Y adelantito un joven con una camionetía de años pasados, también con el motor abierto, el muchacho bien joven viendo qué hacía. Y yo seguí. Y adelantito me quedé yo. Entonces le dije a Betty, la próxima vez que yo mire a alguien y evalúe que no es un delincuente, porque también hay que tener cuidado, ¿verdad? Pero que yo mire a una persona que considere que no me puede pasar algo malo si la ayudo, voy a ayudarla, porque todos pasaban, fíjense, a la par mía. Yo gracias a Dios me pude hacer a un lado y di lugar porque era un tráfico. Por eso se me calentó el clutch, porque toda la subida era cola. Ese día agarramos cola ahí, nunca hay cola, pero ese día agarramos cola. Y por eso nos pasó lo que nos pasó. A lo que voy es a esto. Cuando yo estaba entre el carro estaba nervioso, estaba asustado. Betty se bajó con mi hija a buscar un taxi para irse en taxi. Y yo viendo qué hacía ahí en el carro. Llamé al mecánico con los poquitos minutos que tenía. Y se me acabaron y el mecánico no me contestó. Y yo decía, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Pero en eso me empecé a calmar y dije, no, voy a alabar a Dios. Y me puse a alabar a Dios. Y estuve tal vez unos 30 minutos alabando al Señor. Dije, en tu nombre, Jesús, arranqué el carro y el carro caminó. Caminó ya sin problema. Entonces, a lo que voy es a esto. A veces vemos a gente que está en tribulación y ni nos importa, porque llevamos prisa. Pero Cristo, hermanos, nos ve atribulados y Él se detiene a ayudarnos. Él no se va como todos lo hacemos, porque se ha fijado que cuando el dolor no es propio, no nos importa. Si se le muere a alguien que conocemos, le decimos, ay, pobrecito. Pero realmente ese pobrecito es, bueno, para mí que me importa, no era nada mío, gracias a Dios. Pero cuando la muerte está en mi casa y cuando fue alguien que amo el que se murió, qué diferencia, ¿verdad? Y qué bien se siente cuando alguien llega y de corazón nos da consuelo. A lo que voy es a esto. David reconocía en Dios el consuelo verdadero de su vida. Ojalá ustedes consideren en su vida al Señor Jesús como su consuelo. ¿Saben que Jesús al irse dijo, no los voy a dejar solos? Yo voy al Padre, pero les envío al Consolador, al Espíritu Santo. Y aquí está con nosotros el Espíritu Santo. Entonces, el Señor no nos deja, no nos desampara, amén. El Señor no nos deja nunca. Hermanos amados, cualquiera nos puede abandonar. Dice la Biblia, tu padre y tu madre te pueden dejar, pero con todo Jehová te recogerá. Cualquiera se puede olvidar de nosotros. A mi hermano Yuri, mi papá contaba que fuimos a una fiesta, era por Amatitlán, si no estoy mal, y llegamos al lugar, y ellos en el camino, ay, yo siento que algo se nos olvidó, no dejaría la estufa encendida, dijo mi mamá. Iba a bajar libros que se les había olvidado, que si lo que se les olvidó fue mi hermano. Y tuvieron que regresarse a la casa, y mi hermano adentro de la casa, estaba creo que llorando, porque sintió horrible que él, en la casa con llave, y él encerrado, y todos nos fuimos. Y él se quedó, se nos olvidó. Entonces, a cualquiera se le puede olvidar, hasta un hijo, pero a Dios nadie se le olvida, hermanos.
Dios siempre está pendiente de todos nosotros. Nosotros sí nos olvidamos de Él, pero Él no se olvida de nosotros. ¿Sabe que en los buses hay rótulos que lo hacen pensar a uno? Porque decía en un bus: si hoy me olvido de ti, por favor, tú no te olvides de mí. Decía, pero qué maciza la calcomanía, ¿ah? Mejor recordarse siempre del Señor y tratar de no olvidarlo, porque Él está ahí para ayudarnos cuando más lo necesitamos. El padre atribulado se volvió a su Padre Celestial, porque como lo perseguía, como le digo, su hijo Absalón, ese papá atribulado fue a su papá celestial. A veces tenemos diferencias con alguna persona y qué bonito poder ir a nuestro papá y que nuestro papá nos diga: no te preocupes, ya no le pidas nada, yo te lo voy a dar, yo te voy a ayudar. Y qué consuelo siente uno de tener a su papá, es una gran bendición. Pero aquí David fue al mejor papá del universo, fue a Dios. Y ojalá hagamos eso también nosotros y confiemos en Él. La oración de David es un buen ejemplo para padres desesperados. ¿Cuántos papás se desesperan a veces, por ejemplo, con la actitud de sus hijos, con la situación económica, con la situación en el trabajo, con los problemas de los vehículos, con los problemas, tantas cosas que a nosotros nos hacen perder la paz? Y este hombre está enseñándonos a orar correctamente, a buscar en Dios el escudo protector y el ayudador que tanto está deseando extender su mano y levantarnos y sacarnos del hoyo profundo y cenagoso de la desesperación. Ahora, si va conmigo a Efesios capítulo 6, verso 16, dice la palabra: sobre todo tomad el escudo de la fe, con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Porque le dijo: tú eres escudo alrededor de mí. Ahora fíjense que en la armadura de la que platicamos al inicio de Efesios, dice que el escudo de la fe tiene una utilidad, y es apagar los dardos de fuego que nos da o nos lanza el maligno. Ahora, fíjense que los guerreros antiguos, el escudo, aparte de que detenía los dardos, también era un arma el escudo. Quienes vieron la película 300 me van a entender, porque ahí los escudos eran muy importantes para esos guerreros, porque hasta se ponían todos juntos y hacían como que eran una formación, creo que de tortuga le decían, en donde todos estaban guardados y protegidos por su escudo. Entonces era muy importante el escudo. Tanto el personaje que traiciona a Leónidas era un hombre que estaba nació con defectos físicos. Entonces parecía en la apariencia muy fuerte, pero uno de sus brazos no tenía la suficiente fuerza para levantar el escudo. Entonces ahí le dice Leónidas: los guerreros como nosotros necesitamos que todos estén al mismo nivel de fuerza, porque lo que nos hace vencer es que confiamos en el que está a nuestro lado. Entonces tú no puedes, porque no puedes levantar tu escudo, entonces no puedes pelear con nosotros, porque no estás en capacidad de hacerlo. Tanto que por eso los traiciona y les muestra la ruta a los del rey Jerjes, ¿verdad? Pero a lo que voy es a esto: qué importante es que nosotros entendamos el uso del escudo de la fe. Porque a veces creemos que la fe es para estar pidiendo que se multiplique el gas, o que la gasolina no se acabe, o que nos den un aumento, o a veces usamos la fe para esas cosas y no la usamos para: Señor, dame fe para creer que tú de verdad estás conmigo siempre. Dame fe para confiar que donde yo vaya, ahí tú vas a ir conmigo. Dame la fe para creer lo que la Biblia dice. Porque saben algo, leemos la Biblia, pero no creemos realmente lo que dice la Biblia. Dudamos de la Biblia. Entonces necesitamos la fe para crecer. Y dice la palabra claramente que ese escudo viene por el oír la palabra de Dios. O sea, usted quiere tener un buen escudo, tiene que leer la Biblia. Si no la lee, usted no tiene escudo. Usted no puede decir: ven, escudo de fe, porque ni que fuera aquí, man. La fe viene si usted ve la palabra, la escudriña, si usted va y oye prédicas, si usted está constantemente alimentándose del conocimiento de la palabra de Dios, va a ser mucho más fuerte esa barrera que lo va a proteger del ataque del maligno, porque sin duda alguna el maligno le va a atacar. No hace mucho el pastor predicó de Job, y quisiera que fuera conmigo a Job 19, versículos 25 al 27. Job 19, versículos 25 al 27. Dice la palabra: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo.
Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Fíjense que él, en la aflicción de todo lo que le estaba ocurriendo, perdió todos sus hijos, perdió todos sus bienes, aún a su esposa, perdió todo, hermano, la salud. Y él se estaba realmente, hablando de su carne, se estaba deshaciendo porque le dio sarna. Y se estaba despellejando y se rascaba con pedazos de ollas rotas. Y entonces él estaba entre la basura. Y él está diciendo ahí: yo sé que mi Redentor, el que me va a rescatar, vive. Y aunque me haga polvo, él me va a reintegrar. Fíjense que ahí, desde ahí ya estaba alguien. Y fíjense que este libro es el más antiguo de la Biblia. Y este personaje está diciendo que hay una resurrección y hay un nuevo cuerpo, porque él dice: yo con un cuerpo, no otro. Yo con mi cuerpo restaurado, con mis ojos voy a ver a mi Redentor. Él creía en la salvación. Miren qué tremendo. Porque, hermanos amados, todavía le faltaba mucho para la cruz de Cristo. Y él ahí está diciendo que él confía que va a ver con sus ojos después de muerto y desecha su carne. Va a ver nuevamente reintegrado con un cuerpo nuevo a Dios. Le pregunto, si usted hoy tiene muchos problemas y está sintiendo que no va a salir de ellos, si usted tiene dificultades terribles en su vida, usted está como Job creyendo que en algún momento, aunque muriera, usted va a ver al Señor con sus ojos. Porque sabe, David sabía que Dios era un escudo y era un protector. La carne se puede acabar, eso se va a acabar, bueno, se está acabando, le cuento. No sé si sabía que su esqueleto, cuando usted tiene como 80 o 90 años, su esqueleto tiene 20. Porque hay unas cositas que van deshaciendo el hueso, pero atrás vienen otras construyendo hueso nuevo. Entonces nuestro esqueleto dice que es lo que más se regenera en nosotros, los huesos. Entonces dice que una persona ya de muchos años, sus huesos realmente tienen como 20 años, porque con los que nació fueron quedando. Porque acuérdense que uno crece, es un bebecito y luego se vuelve grande. Entonces uno crece y luego decrece, porque cuando pasan los años uno tenía una altura y luego el esqueletío se va haciendo chiquito. Entonces ahí va quedando uno con un esqueletío viejito, pero a la vez nuevo. Fíjense qué interesante. Ahora él dice aquí, David, que él confía plenamente en el rescate y en el cuidado de Dios por él. Algunos oran y creen y por eso reciben. Porque para el que cree, dice la Biblia, todo es posible. Entonces nosotros tenemos que orar creyendo. Porque dice Santiago que el que ora y no cree, no va a recibir nada de Dios. Cuando creemos es que recibimos. Pero si no creemos, por eso le digo que es tan importante el escudo de la fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, dice Hebreos 11:1. La convicción de lo que no se ve. Necesitamos estar convencidos, hermanos. A veces nosotros luchamos por darle a Dios una carne mejorada, como dice el pastor, pero no luchamos por realmente cambiar de fondo nuestra vida. Maquillamos con rituales y con religiosidad nuestro ser, pero lo que Dios quiere es que no nos pongamos simplemente un maquillaje y no seamos un representante de alguien o de algo que no es, sino que nosotros seamos genuinos, convencidos de la palabra de Dios. David estaba convencido. Mire, él cometió 1000 errores si usted quiere, pero era un hombre convencido, porque dice la misma Biblia que el corazón de David era un corazón conforme al de Jehová. ¿Por qué? Y eso lo decía Dios. Dios decía eso y lo dijo siempre. Pasaron cientos de años y le decía a la descendencia de David: por memoria de mi siervo David, no te haré esto, no te haré el otro, porque tengo recuerdo de David. Fíjense que hasta dónde. Cuando Dios dice que Él visita 1000 generaciones de los que le aman, eso es cierto. ¿Cuántas generaciones hay de David a Jesús? ¿Cuántos años? Y mire cómo el hijo de David vino a bendecir al mundo entero y a darnos salvación. Se cumple lo que Dios dice. Él visita 1000 generaciones de los que le aman, 4 de los que le aborrecen, pero 1000 de los que le aman. Pero es mejor amar a Dios, hermano. No lo aborrezcan. Ámelo. Ame a Dios, porque esa bendición es para usted también. Ahora, David encontró que Dios responde a las oraciones. Él dijo: con mi voz clamé a Jehová
y Él me respondió, dice el Salmo, en el verso 4. Con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. Y nuevamente dice, Sela. Como que dice, piense bien esto, siéntalo, disfrútalo. Ves que había un hermano hace muchos años, a una iglesia a la que íbamos, que decía, respire profundo, después que cantábamos, alabanza y la adoración, decía, sienta la presencia de Dios, decía Juan Pedro. Fíjese que es bien cierto, uno debe parar y decir, cuando yo le clamo a Dios, Dios me contesta. Así como dice Jeremías 33:3, dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero cuando clamamos, ese es el punto. Casi siempre cuando estamos con el agua al cuello es que clamamos. Ojalá clamáramos cuando estamos en la mejor época de nuestra vida. Ojalá clamáramos cuando todo está saliendo bien. Y ahí clamáramos la presencia de Dios, porque ahí nos va a enseñar cosas grandes y ocultas que nos van a librar del día malo. Como dice la Biblia, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y digas, no tengo en ellos contentamiento, porque hermano amado, llega el día malo, en el que por más que usted tenga, por más que usted guardó, por más que usted posea, no le va a servir de nada si usted no guardó la relación con el Señor Jesús durante sus mejores años. ¿Por qué esperar a que vengan los días malos? ¿Por qué no buscar a Dios en los buenos? Si es cuando mejor deberíamos de estar en nuestra relación con Él. No esperar a que venga una desgracia, no esperar a que ocurra un terremoto, o que haya una inundación, o que haya, qué sé yo, un tsunami, o que un volcán explote. Aquí en Guatemala, mire tantos que hay, no sé si son más de 30. Ahora imagínense que uno esté esperando a que venga una desgracia para entonces clamar. Ay, no, hermano, clame ahora. Acuérdese de su Creador en los días de su juventud. Y Él dice que le va a enseñar cosas grandes y ocultas. A veces no sabemos ni cómo vivir, y Dios sí sabe cómo, pero nunca le clamamos que nos enseñe. Qué importante sería que de nosotros se levantara un clamor de gratitud, no de queja. Mire, el pueblo de Israel, ¿cuántos años clamó en Egipto? Más de 400. Y cuando Dios habla con Moisés, Él le dice, hasta mí ha llegado, he oído el clamor de los hijos de Israel, y por eso te voy a mandar a liberarlos. Dios escucha, pero tiene propósito. Y sabe, liberó a ese pueblo de una forma sobrenatural, haciendo cosa imposible tras cosa imposible, demostrando su gran poder y fuerza, demostrando que fue Él el que lo sacó de esa esclavitud. Pero ese pueblo siempre se olvidó de Dios y fue malagradecido. Y hasta el día de hoy, muchos de ellos no creen en Jesús. Entonces es lamentable ver en ellos el ejemplo de lo que somos nosotros tal vez con Dios. Qué triste es que un cristiano no sea agradecido con Dios. Qué triste es que clamemos solo por necesidad y no para darle gloria. Hermano, en la alabanza y la adoración de la iglesia, le estamos orando con el pastor a Dios para que Dios levante un espíritu de alabanza y de adoración en esta iglesia. Que la gente que venga a cantar y a decirle a Dios que lo ama, lo haga sin ningún tipo de cosa que lo detenga, sin inhibición, porque sabe algo, es a Dios. Venimos a hacerlo para Dios. Yo le estoy orando a Dios. Hoy va a ver ahí lecciones de guitarra, porque quiero de verdad aprender a hacerlo bien. Tal vez no voy a llegar a ser un gran guitarrista, pero acompañar bien, sin equivocarme tanto. Y Dios me va a ayudar, yo lo sé. Porque el anhelo de mi corazón es poder ser como David y alabar a Dios. Hoy veíamos un testimonio con Betty, que yo ya lo había visto y se lo puse, de un joven que es argentino, y que él, desde que empezó a andar con Dios, él le dijo a Dios, Señor, yo quisiera saber de ti, conocerte más, amarte más, y en su anhelo, él eso le pedía a Dios. Y un día dice que él iba en la calle y él empezó a oír música, pero él pensó que alguien tenía un radio puesto, porque él oyó toda la música y oyó la letra. Y luego pasó un tiempo después de esa experiencia, porque se dio cuenta de que no había radio, sino que él estaba oyendo música de Dios, porque Dios le dio una palabra, y en esa palabra Dios le dijo que él iba a hacer canciones. Y dice, por mucho tiempo, por muchos años, yo hice canciones para quedar bien con la gente,
Y por eso nunca mis canciones sonaron, porque yo las hacía para quedar bien con la gente, hasta que entendí que era para quedar bien y alabar a Dios. Y empecé a hacer canciones para Dios, y entonces ahí fue donde Dios me dio a conocer, porque entendí, aprendí, dice él. Pero esa canción, él dice que luego un día estando solo en su casa, él estaba hablando con Dios y cantándole, y le vino el recuerdo. Y entonces empezó a alabar a Dios, y viera qué himno más lindo. Y él contaba que fueron a, no sé, a Bolivia o a no sé qué país, y que por primera vez cantaron el himno, pero toda la gente lo cantaba como que ya lo conociera. Entonces él dijo, yo entendí que cuando algo es de Dios, fluye, y la gente lo siente y lo percibe, el mensaje de Dios, no mío, porque la canción realmente no es mía, es de Dios, porque Él solo me la dio para que yo la diera a conocer. Yo le decía, Señor, qué lindo que nos des himnos en esta iglesia y que hagamos himnos para Dios. Dice que me estoy poniendo ambicioso, Dios me perdone, pero yo quisiera de verdad que fluyera canto de cualquiera de nosotros, hubiera cantos nuevos para Dios, porque Él se lo merece. Él merece que nosotros nos esforcemos por darle lo mejor de nuestro corazón a Él. Ahora, no necesitamos tener a un mundo hostil cuando nos regocijamos en un Dios que escucha y responde. O sea, Spurgeon dijo eso. No necesitamos tener grandes dificultades cuando sabemos que Dios siempre nos oye para clamar y para estar en comunión con Él. Si usted recuerda varios personajes bíblicos y va conmigo a Éxodo 14, vemos a Moisés que oró y el mar, ¿qué pasó? Se abrió porque él oró, él habló con Dios. Ahora en Éxodo 14, versículos 15 y 16 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Fíjense cómo la Biblia es tan clara, ¿verdad? Todos que estaban haciendo con Moisés, si usted recuerda, le estaban reclamando, le estaban diciendo: había sepulcros en Egipto, ¿para qué nos trajiste aquí a morir? Y me imagino yo, por lo que Dios le está diciendo en este verso, que Moisés ha de haber estado orando, porque él le dijo a todos: cálmense, les dijo, estén atentos y vean van a ver la salvación de Dios, dijo Moisés. Y esos enemigos ya nunca más los van a volver a ver. Pero luego en el verso que sigue dice esto que leímos: ¿por qué clamas a mí? Está diciendo Dios. Diles que marchen. ¿Qué hubiera pasado si usted es uno de los israelitas y Moisés le dice: caminen? Y ahí está el mar. ¿A dónde diría uno? Pero note que dice que la gente de plano caminó. Y Dios le dijo: extiende tu vara y abre el mar. Le dijo: tú ábrelo, porque el poder ya te lo di. Moisés tal vez estaba diciéndole: Señor, ¿qué vamos a hacer? Ayúdanos. Y Dios le dijo: ¿por qué me estás clamando? Ordena que se abra el mar. Y el mar se abrió. Yo me imagino la cara de Moisés cuando el mar se abrió. Y tenía su vara extendida. Yo creo que el de los ojos más abiertos era Moisés, de ver lo que Dios estaba haciendo. Ahora imagínense la gente cuando empezó a entrar y había aquella gran pared de agua de un lado y la gran pared de agua del otro. Pero hay una caricatura de esa película: hasta aguanta que una ballena, yo creo que ese mar ni ballenas hay, pero aguanta que una ballena pasa así, como que es acuario. Pero imagínense cómo habrá sido ver esas paredes de agua y pasar por ahí. Ahora, ese hombre oró, le clamó a Dios, porque Dios les dice: ya no me estés clamando, actúa. A veces oramos mucho y actuamos poco, y Dios quiere que aprendamos a actuar. Entre más hablemos con Dios, más claro vamos a tener qué es lo que Dios anhela que hagamos, y Él nos va a guiar a hacer lo que Él quiere. Pero tenemos que aprender a ser obedientes. Yo creo que como un israelita que hubiera dicho: no, yo no me meto ahí, si el agua se viene, ¿qué vamos a hacer? Pero fíjese que nadie alegó, porque el piso donde caminaron estaba, dice la Biblia, seco, porque Dios estaba haciendo eso. Mire, la gente le quiere buscar explicación científica a esto. Esto no tiene explicación científica, hermano. Era un milagro de Dios. Cuando Dios hace un milagro, ve, alguien dice: si Dios hubiera querido, los hace flotar y los pasa flotando al otro lado. Pero ¿y dónde ahoga a Faraón? Pues Dios tiene un plan, haga mejor como Dios dice. Pero ¿se ha fijado que uno le quiere como corregir a Dios? No. ¿Y por qué no los mató en Egipto? ¿Por qué no los destruyó ahí a todos?
¿Por qué Dios no hace esto? ¿Por qué Dios no hace lo? Porque siempre queremos como decirle a Dios cómo hacer las cosas. ¿Y quiénes somos nosotros? Dice la Biblia, ¿acaso el barro le puede decir al alfarero, ¿por qué me hiciste tacitas si yo quería hacer plato o azafate? No, hermano. Uno tiene que aceptar la palabra de Dios y seguirla, obedecerla. Porque ahí está la bendición. Ahora, hubo otro personaje mucho más adelante, Josué. Fíjese que él tenía que entrar a poseer la tierra. Y es lo que vamos a leer en Josué 5:14. Él tenía que entrar a poseer la tierra. Y tenía que conquistar la primera ciudad, que era Jericó. Ahora, todos los que habían dicho que no entraban, todos los que eran de guerra, murieron en el desierto en los 40 años. Pero sus hijos, ellos fueron los guerreros. Ahora, interesante, la misma cantidad que dijo, no vamos a entrar, la misma cantidad fue la que entró. O sea, los hijos de los que no entraron. O sea, cada guerrero tuvo un hijo varón. Y ese hijo varón fue a pelear. Ahora, mire qué interesante esto. A todos los circuncidaron en Gilgal. Y después de circuncidarlos tuvieron que esperar para sanar de la circuncisión que les hicieron a todos. Porque eso era un pacto con Dios. Y fue doloroso. Y en ese Gilgal, en ese lugar, Josué estaba pensando, hermanos, porque aunque él era un hombre valiente, ya era un hombre de mucha experiencia, tenía más de 80 años. Y ese hombre está pensando, ¿cómo vamos a hacer? Porque esa ciudad es inexpugnable. Y mire lo que pasa en ese verso 14, dice, él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Porque este hombre estaba de plano orando y vio a Jesús, pero como el guerrero que es Jesús, así como va a venir en el caballo blanco, así lo vio, y con la espada en la mano. Y hasta le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y hasta le dijo, quita el calzado de tus pies, porque era Dios. No era un ángel cualquiera. Un ángel no le diría a alguien que se quite el calzado de los pies. Dios le dijo eso a Moisés y se lo dijo a este hombre. Ahora note que este hombre fue humilde y se humilló. Ahora, ¿qué sucedió en el capítulo que sigue? Conquistaron la ciudad. Dios derribó los muros. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que usó Dios para derribar los muros? La obediencia. Hicieron como Dios les ordenó y por haber obedecido, los muros cayeron. Ahora, otro personaje que también oraba 3 veces al día, usted sabe quién es, Daniel. Ahora, él fue echado a un foso de leones por orar, pero mire lo que dice Daniel capítulo 6, versículos 21 y 22. Porque el rey fue a preguntarle al día siguiente, Daniel, el Dios tuyo pudo librarte de los leones. Ahora mire lo que contesta Daniel. Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Ahora fíjese cómo Dios, la oración de Daniel fue premiada, porque era un ancianito, y lo tiraron entre un montón de leones hambrientos, y de verdad tenían hambre, porque cuando sacan a Daniel, echaron a los que le pusieron trampa a Daniel. Y dice que en el aire los leones los despedazaron, no cayeron ni a tierra. Puro bocado de cardinal, le agarraron a cada uno de los leones y se lo comieron. O sea, eran fieras salvajes que fueron detenidas por el poder grande de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque hubo oración y confianza en el Señor. Ahora vea conmigo cómo dice el Salmo número 3, versículos del 5 al 6. Dice, yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Verso 7. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Verso 8. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Y nuevamente dice Sela. Ojalá hagamos alto y pensemos en lo que Dios está diciendo.
Porque hermanos amados, todos tenemos necesidades, pero hay un Dios que suple para nuestras necesidades. Si vivimos una vida totalmente alineada con la voluntad de Dios. Eso es bien difícil, no es sencillo. Tener una vida entregada a Dios no es simple, no es sencillo. Pero si nosotros buscamos obedecer a Dios, Él va a derramar su presencia. Él va a hacer cosas maravillosas. En el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, verso 25, leemos: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían, y usted sabe lo que sucedió en esa historia. Hubo un gran terremoto, quedaron libres, el carcelero se convierte. Ahora, ¿eso sucedió cómo? A través de la oración y la alabanza. Aquí estamos viendo la clave de por qué David era un hombre tan amado por Dios, porque su alabanza era sincera y su oración era efectiva, porque tenía fe en Dios, como todos los personajes de los que hemos hablado, tenían ese artículo tan importante, la fe en Dios, ese elemento indispensable para ver los milagros. Usted se preguntará, ¿por qué es que yo no miro tantos milagros en mi vida? Es porque no tiene una relación, y por no tener una relación no tiene la suficiente fe para generar milagros. A Moisés le dijo Dios: divide el mar. Note que Dios no le dijo: hazte un lado, voy a dividir el mar. Le dijo: hazlo tú, ordénale el mar que se divida. Hermano, Dios le puede dar órdenes a usted de que ejecute el poder de Él, porque dice Jesús: y cosas aún mayores harán vosotros, que yo voy al Padre. Usted tiene a quien pedirle: a Jesucristo, a Dios. Usted puede pedirle y Él le va a contestar, y Él va a hacer lo que Él, con todo su poder, con todo ese poder que Él tiene. Porque vamos a ver un último versículo, Mateo 28, al final de Mateo, versículos del 18 al 20. Mire cómo dice Jesús: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. ¿Sabe usted que el Selah lo comparan con el amén que hay en la Biblia? Porque es como decir: paremos, evaluemos y afirmemos que efectivamente Dios está haciendo esto o va a hacer esto. Porque amén significa así es. Entonces, hermano amado, Él dice que toda potestad le fue dada. ¿En dónde? ¿En el cielo? Y en la tierra. Entonces, ¿quién es el que tiene el poder aquí en la tierra? Dios, no los políticos. Ellos buscan un poder político, pero Dios tiene un poder absoluto sobre la tierra. Dice que no se mueve la hoja de un árbol, sino es su voluntad. Las aves que van volando y de repente cae una muerta, es porque era la voluntad de Dios. Entonces crea en el poder de Dios y que Él es todopoderoso. Cuando le pida a Dios, pídale a un Dios todopoderoso. No pida conforme a sus limitaciones, pida a la ilimitada fuerza de Jesús. Crea en el gran poder de Dios. Cuando ore, cuando alabe, cuando se entregue a Dios, hágalo sabiendo que es un Dios todopoderoso y que tiene la autoridad para hacer cualquier cosa que Él quiera en esta tierra. Es muy importante que nuestra fe se mantenga firme, orando y alabando al Señor en todo tiempo. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, yo te agradezco por esta noche. Te pido que bendiga, Señor, a cada uno de tus hijos. Ayúdanos a tener la fe que tenía David. Ayúdanos, Señor, a verte a ti como te veía él. A ver a un Dios todopoderoso, a un escudo que nos rodea y nos protege. A un Dios que provee, incluso el sueño. Cuando ni siquiera dormimos por los problemas, Dios nos hace dormir, descansar y despertar confiados. Señor, que al ir a dormir entendamos que es sobre tu regazo que estamos poniendo la cabeza, y es ahí donde vamos a descansar cada noche. Y tus manos preciosas nos toman y nos hacen cariño y nos bendicen y nos guardan con ternura el sueño de cada día. Padre, yo te ruego, por favor, que tú te reveles y que tú ministres a cada hermano y hermana que escucha esto, para que tu amor y tu bendición no se aparten, Señor, jamás de sus pensamientos.
que creamos, Señor, en todo tu poder, que creamos, Señor, en que tú harás lo imposible delante de nuestros ojos, porque eres un Dios todopoderoso, un Dios lleno de amor, lleno de paciencia, lleno de ternura. Gracias, Padre, por esta noche, y Señor, a ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.